No, fíjate que la locución es más tipo, sentí el poder del cigarrillo, volví a fumar como fuma tu tía, fumar en familia, es como más familiar, ¿no? Porque ¡Aire! estamos relanzando el pucho. Bueno, 11:44, entonces es momento de presentar, mirá las monedas, mirá todo el oro que tengo. ¡Ah, el tío Lo Rich! tenés todo para vos. El lo tío tenés todo Rich. para vos. Uy, todo para mí. ¿Ustedes tienen ahí, tienen chanchito? ¿Sí? ¿Se sigue usando la famosa alcancía? ¿Alguno de los dos tiene? No. Yo tengo, mirá, se ve atrás en el cuadro, bueno, estoy todo trabado. Todo trabado. Pero bueno, no importa. Allá atrás, a mi... Bueno, no sé si está espejada la imagen o no, pero ahí se ve que hay un reloj Oh, de ajedrez y abajo hay una caja fuerte. está más trabado que el pelado Cordera en el Cosquín Rock. Ahí Está más bueno. trabado. Ahí lo aceleraron un poquito para Bueno, ahí que... creo que estoy... Oh, está más las trabado manos. que la Versuit en Año Nuevo. Escuchá, A ver, ahí... ahí, sí. No, acá. Del otro lado, Luqui. Sí. Ahí está. Ahí. Una hay cajita caja fuerte ahí. Pero no tiene plata. ¿Y qué tiene? Sí, tiene... No ¿Qué sé. tiene? Recuerdos, tendrá fotos. Oh, Dios. Ah, Eso es lo que la quiere fue a que buscar. pensemos. La fue a buscar, pero... Ah, no. Porque si se le bajó el No, audio es porque chicos. se alejó del micrófono, pero no nos lo dice. Sí, lo dedujimos por el efecto Doppler, pero no por una cámara que Mirá, tiene... mirá, recién ahora se ve, Lucky, la puta madre. Está más trabado que No, Marquito esos Di Palma videos en, de fantasma. en fiesta de rock and pop. Mirá. Oh, no, pará. Estás al aire. No dije nada, boludo. ¿Qué Pará que tiene? yo fui a un montón de fiestas de rock and pop. Está mal lo que estás diciendo. Uy, Está muy mal que Oh. ventiles esto. está más trabado. Está mal que ventiles esto. Está retrabado. Mirá, encontré un carnet. Es un mirá, chiste. Es que feliz que está. haber hecho Encontré ese mi credencial estudiantil de Bondis del Sí. año 2002. A A ver, ver si se llega a ver la cara o no. a Ni ver. pedo, chiste. ¿no? No se ve nada porque No, tenemos está un muy delay como trabado. si estuvieras en la Ay, luna. qué lástima, porque Está- yo quería mostrar. En algún momento va a aparecer. Yo me voy a quedar quieto así hasta que aparezca en la imagen. Oh, Listo, Dios. esa es tu Ahí está, imagen eso fija para presentar ahora sí a Cande Boto, que está del otro Bueno, lado, que espero que su video funcione mejor. Cande, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? Hola, buen día, Cande. Cande siempre está como muy bien. Está todo bien, está todo Gracias. bajo control. Por Zoom, pero bien. ¿Estás en tu casa? ¿Tenés una...? No estoy en mi casa de origen, en la casa de mis padres. ¡Ay, qué lindo volver a... ¿Y le saqueaste la heladera? ¿Sos de la que chorea casa de padres? Yo creo que un poco todes. No, más que nada lo lindo de cuando vengo acá es que como es más rico, tienen jardín, viste, hay más naturaleza. Pero todo está un esa poco más sensación como de derecho sobre las cosas. O sea, yo el otro día vi un video muy gracioso de una chica que arranca con unos postrecitos en la heladera, ¿no? Y se los lleva. Después agarra unas milanesas y las guarda en un tupper, como sin decirle a los padres. Y después ya agarra la tele de la pared así, la va descolgando. Y viene el padre y le dice, no, eso no, eso no. Y ella, ¡soltame! Existe eso, ¿no? Como uno dice, ma, me llevo ¿Te esto, choreás ma. la comida? Sí, como si fuera tuya. No es tuya ya. No, no es tuya, nosotros somos tres, entonces como que tampoco se puede hacer así porque Te ganó otro. empieza, claro, te gana otro y empieza la disputa entre hermanes de quién se quedó qué. Así que yo prefiero Claro. no participar de esa disputa. Claro, Bien. claro. Bien. Pero sí comer rico, eso seguro. Sí, comer rico, aprovechar que está más tranqui acá que en Capital, que está todo ardido por COVID, unos días acá de paz. Ah, más cerca ¿dónde del es? río. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde? Mis viejos viven en Martínez. Mirá, qué lindo. Ok. Sí, es más tranqui. Tampoco tan lejos, ¿no? Hablaba como si fuera San Antonio de Areco. Sí, sí. No, me vine hasta acá. No, ¿Cómo no le es gusta? tan lejos. Siempre le gusta como a la gente de provincia, pero que está porteño. cerca, se le gusta decirte como, no, acá en el campo, ¿en dónde? En Maschwitz. No, Maschwitz no es tan campo, dale, boludo. Claro. Hay un shopping también ahí. ¿Sigue habiendo, Cande, en Martínez, arbolitos de mandarina y de naranja que la gente... Re Bueno, pero, sí. ¿sabes qué? Confirmame si esto es verdad. Hay árboles con mandarinas y las empezaron a regar, no sé de qué manera, como para que la gente no las pueda comer. ¿Cómo? Y digo, claro, como que son muy ácidas ahora. Antes, yo me acuerdo cuando yo iba a un profe de piano que vivía en Martínez y siempre me choreaba una mandarina, comía, Claro, qué sé yo. No sí, sé, te dan sí. ganas de comer Obvio. fruta. Eran pasás por para ahí, comer. ¿entendés?
Claro, y me dijeron que ahora están, hace mucho que no voy, me dijeron que ahora están recontra reácidas y que lo hacen a propósito para que la gente no las coma. Y digo, qué forrada, si están ahí, están para comer. O sea, no me sorprende, suena algo que podría pasar en Martínez. A mí, por lo menos, desde chica me dijeron no se pueden comer, como que son un tipo de mandarinas que no son para comer humanos, como que lo comen los pajaritos. Yo fue como, ok, nunca la comí. Lo que pasa es Claro, que entrenamiento Martínez. habría que hablarlo más con Inti Bonomo a ver qué sabe de esto, pero yo tengo entendido que la naranja dulce no es la naranja original. La naranja original del árbol del naranjo es la naranja amarga, la que es para hacer dulce de naranja. Claro. Y creo que esas son las que están, pero no creo que la estén regando con algo que las haga más ácidas. Pues eso Re eso es maquiavélico, maldad. ¿no? Como... Es raro. Que el niño lo coma y le dé así de eso. Claro, que le dé asco. Bueno, Grita, pará, "Gárgame hay- el A un dedo". rumor posible igual. En Bueno, hay Martínez gente- suena algo posible, ¿eh? Obvio sí, que sí. es posible. Y hay Están gente que pone, aburridazos, chicos, sí. hay gente que pone veneno para los perros. En las Claro, puertas de sí, las casas. sí, es verdad, es verdad. Hay gente que está muy mal, muy mal, muy mal. Y ¿Sabes bueno. qué? Me trajiste una anécdota, Luqui, muy linda. Una vez 2 amigos me cagaron a naranjazos por ahí por Martínez. Se le agarraron los 2 contra mí y no me pude defender, entonces esperé. Me guardé 10 naranjas y después, ¿sabes qué hice? Las despedacé todas y se las metí en los bolsillos de las camperas. Cuando estaban distraídos en el asado a la noche, les llené las camperas de naranjas todas despedazadas. Hermoso, Entonces qué se dieron linda cuenta el maldad otro día, esa. un olor que no le sale nunca más, boludo. Para tener en Qué cuenta. linda maldad Qué esa, linda la me venganza, gusta. qué lindo, salud. Sí, sí. Salud. Qué lindo vengarse. Bueno, arranquemos con la Tremendo. columna, dale, ya está de naranjas. Ya está de naranjas. Bueno, voy a hablar un poco de lo que se está hablando, que hubo un par de medidas económicas en relación a la segunda ola del COVID, pero estamos en 2021, aunque parece un 2020 volumen 2, la idea sería usar un poco la experiencia que ya tuvimos el año pasado y pensar qué políticas económicas fueron las que se tomaron el año pasado, comparar un poco regionalmente e internacionalmente y pensar, bueno, ¿qué onda este 2021? ¿Qué se puede hacer este año con una segunda ola de contagios y con una economía que, sigue en una crisis económica con indicadores de pobreza, de indigencia y todas estas cosas que ya conocemos, ¿no? Entonces, para pensar un poco eso, quería traer la experiencia del año pasado que tiene que ver principalmente con el ingreso familiar de emergencia, con el ATP, que fue el programa para pagar los salarios del sector privado, y con la tarjeta alimentaria y ciertas erogaciones específicas para los grupos poblacionales de menores ingresos. Si recordamos, estas medidas fueron tomadas en abril y ya para fin de año ya no había más este gasto COVID. Vamos a etiquetar este gasto en gasto COVID. Sí. Ahora que ya tenemos los datos del año pasado, algo que hicimos desde el equipo de Cofemidata, de Economía Feminista, fue comparar qué hubiese pasado si no hubiese habido esos subsidios para esos grupos poblacionales, y traje una placa que lo hace bastante gráfico, que es cómo hubiese sido la incidencia en la pobreza y en la indigencia sin estas transferencias del Estado. Los datos últimos que hay son del tercer trimestre del 2020, por eso la pobreza es un poco más baja de la que terminó siendo del 42% y la indigencia también, pero hubiese sido 5 puntos más altas la pobreza y 8 puntos más altas la indigencia sin estos subsidios directos. Y obviamente que tiene que ver con... Es un montón. Es un montón, sobre todo en la indigencia. Recordemos que la indigencia es la canasta de alimenticia, ¿no? La gente que no llega a comprar los productos alimentarios necesarios para subsistir. De eso estamos hablando en este momento. Entonces, pensando un poco en esos indicadores y ahora con nuevas restricciones, que si bien no son de nuevo como fue la fase 1 de fines de marzo y abril del año pasado, bueno, ¿qué políticas económicas se están tomando hoy en día? Recordemos que está el bono de los 15.000 pesos que van a cobrar quienes cobran asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo y los monotributistas A y B, que lo que se dice es que va a ser un ingreso extraordinario, es decir, que se va a hacer un pago de una vez, de hecho se empezó a pagar esta semana, y justamente atiende a estos grupos poblacionales, pero no se está pensando en hacer un nuevo IFE o en una nueva política que continúe durante el año, por lo menos hasta ahora, y mucho va a tener que ver con cuánto se restrinjan más las actividades o no. Claro, eso te iba a preguntar. Ahora, O sea, sí. las medidas que tomaron hasta ahora no alcanzarían en caso de que tomen alguna decisión de un cierre más drástico. ¿O están tomadas No. ya como para así ser? No.
Pero todo hoy va más de la mano que me imagino que el año pasado, porque ya se entiende mejor la situación. Hoy es economía y salud entrelazadas. No es o elegimos por la economía o elegimos por la salud, como se hablaba el año pasado, ¿o no? Bueno, me encantaría que esa discusión ya esté saldada. La realidad es que todavía no está completamente saldada, porque hay todavía economistas que dicen, bueno, nuestra realidad no permite hacer estas nuevas erogaciones. Y por otro lado decimos, bueno, ¿de dónde podría salir esa plata? Que esa es la discusión. Digo, vos tenés que transferir guita a estos sectores. Bueno, ¿de dónde sale esa plata? Una fuente de financiamiento. Está complicado, o sea, financiamiento externo está cerrado para la Argentina, tenemos un riesgo país muy alto. Financiamiento interno es la deuda en pesos, que es la que viene creciendo, pero también el gobierno está teniendo más dificultades para poder hacer crecer esa deuda en pesos. Después tenés emisión monetaria, que tiene las consecuencias que ya conocemos, sí. Digo, que presiona ahí en la inflación. Y el superávit comercial, digo, que te entre plata porque vos vendiste más al resto del mundo de lo que compraste. Eso es algo positivo en este contexto, ¿por qué? Porque la soja está en un precio histórico, entonces va a entrar guita de parte de los exportadores, entonces empieza a haber esta tensión de decir, bueno, si va a entrar esa guita, ¿qué se va a hacer con eso? Pero Cande, perdón, una pregunta, porque la vez pasada hablamos también con Inti del caso de la soja. Esa plata de la soja, que ahora está picando en punta, que está muy muy alto el valor, ¿estaba contemplada? O sea, no sé, por ejemplo, digo, nosotros ya habíamos hablado que en el presupuesto, por ejemplo, de 2021 se contemplaba una inflación del, creo que era 29 puntos, 29%, una cosa así. Y después empezaron a pasar cosas. Claro, la situación esta de la soja picando en punta, ¿también estaba contemplada o no? ¿O es un panorama como positivo que no estábamos esperando? Es un panorama positivo porque si bien desde el año pasado ya, el precio de todos los commodities había una tendencia al alza, no se sabía que iba a estar tan en alza con este pico histórico como está ahora. Así que es un factor positivo, digamos, como tenés cuestiones que te corren de la agenda, como la imposibilidad prácticamente de llegar a ese 29% de inflación en el 2021, bueno, tenés esta noticia positiva. Lo malo, yendo al presupuesto, es que no hubo no se previó ningún gasto COVID como sí hubo el año pasado, que tampoco se tenía planificado porque nadie planificaba una pandemia. Pero digo, teniendo una pandemia y sabiendo que no se iba a superar en 3 meses, bueno, no se tuvo en cuenta una erogación de gastos como IFE, ATP o lo que sea. Entonces Eso es como un poco la crítica de que se sabía que iba a haber una segunda ola, no en Argentina, sino que está sucediendo en todo el mundo. Bueno, algún gasto para los sectores más perjudicados, ya sea porque se quedaron sin laburo, ya sea porque son de sectores como restaurantes, hoteles, como todos los sectores más afectados por la pandemia, bueno, algún tipo de ingreso o de ayuda o de subsidio paliativo tenía que haber. ¿Y cómo se comportaron con el ATP las empresas, el sector privado? El sector privado y sus comportamientos siempre es algo para charlar, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo trabajaba en una radio donde decían, sí, ya entró el ATP, pero nosotros seguíamos sin cobrar, seguíamos en 3 meses de retraso. Tengo un amigo que trabaja en una empresa de salud, de despacho de ambulancias, y es como que siempre le están diciendo como, no, pero todavía no entró el ATP, ahora no, cuando estaba esta situación. Y después decían, sí, entró la ATP, pero se lo vamos a dar en cuotas, y le seguían pagando en cuotas, y por un lado empezaba a parecer que con el ATP la empresa se estaba atesorando. Sí, el funcionamiento del ATP era pagar directamente a los empleados. Entonces Lo que solía pasar es que por ahí te entraba el ATP y no te entraba a principio de mes, sino que por ahí entraba el mes siguiente. Entonces en realidad había como desfasajes en el cobro de los salarios, y a su vez muchos empleadores también se atrasaron mucho en los pagos. En realidad no es legal ni conveniente ni nada que te deban 3 meses de sueldo. Eso no debería pasar en ningún contexto. Claro, no, lógico. En un contexto como la pandemia y en ciertos sectores donde también hay cierto acostumbramiento a que pase eso, bueno, no son tanto grises, pero son cuestiones que se naturalizan y que siguen sucediendo. Y quiero hacer otra pregunta que no tiene nada que ver con esta que hice recién, pero que me pregunto siempre, que es de una ignorancia total, pero la carne, creo que ya te lo pregunté, ya lo hablamos de esto. Estos programas de cuidar los precios de la carne, de que haya carne para todos, y de que, qué sé yo, que en situaciones como estas, más de emergencia económica,
¿La carne no es mejor reventarla en dólares? Así como te lo digo, ¿no es mejor decir reventala en dólares, mandásela a la reina de donde carajo sea? O sea, llamá a Máxima Sorreyete y decirle que se lleve 32 containers de Nerca, que no, acá no va a comer carne nadie por 6 meses, pero la reventamos en euro. Bueno, hay muchas cuestiones a tener en cuenta acá. Por un lado, está ciertos negocios que hacen los exportadores que no siempre te beneficia que ellos exporten todo, porque no siempre lo hacen de manera formal, digamos. Por ahí declaran que exportaron 5.000 y exportaron 10.000. Y lo que hacen es negociar con el importador para que se los pase por el mercado paralelo y ganen más plata y no paguen las retenciones. Entonces también parte del control al mercado de la carne tiene que ver con eso. Con controlar bien cuánto exportan y que no se fugue o se caiga en el mercado negro o informal parte de esa producción. Y después que es parte de la canasta alimentaria argentina, digo, cuando uno piensa en esta canasta alimentaria se piensa en costumbres culturales, digo, como ciertas identificaciones, que es muy difícil para un gobierno, que además es un gobierno que hizo campaña electoral con que volvían los asados y demás cuestiones. Sí, bueno, pero vino una pandemia. Ya es una cuestión política, digamos. Si tu costumbre es vestirte de oro y estás recontra pobre, me parece que la costumbre en algún momento la tenés que cambiar, por lo menos si ya tenés cabeza de ganado. O sea, no digo que va a ser permanente, pero tal vez sí se puede nivelar un poco, decir, bueno, chicos, acá la carne va a estar menos accesible, y en realidad pareciera que las políticas son para que la carne siga estando accesible y que eso no cambie. Yo entiendo el tema de cuidar la cultura, y de hecho como carne, me encanta hacer asado y toda la cuestión, pero en este caso a mí me decís la vamos a reventar en euro porque lo necesitamos, y yo te entiendo. Vos. Sí, o sea, yo soy vegetariana, claro. Imagínate que esto me pasa por el costado, pero, o sea, de hecho creo que se podría promover una cultura que consuma menos animales y demás, todas cuestiones, ¿no? Pero entiendo que vos, como gobierno, decirle a tu población que vos sos un país productor de eso, no es que estás diciendo, che, no pueden importar más, estás diciendo, lo que vas a producir acá no lo vas a poder consumir porque lo vamos a exportar afuera, es bastante doloroso pensando en bueno, las costumbres culturales de cada país y también en que sos productor de este producto. Entonces es medio injusto, si se quiere, decir, produzco algo que no lo puedo consumir. Claro. Cande, perdón, volviendo un poco a lo de... Sí, yo creo que perdés todos los votos, Homer, Todo, o sea, claro, así, también hay una claro, bueno, pero entonces criollo, volvemos al debate de que lo más preciado no es la economía, es perdurar en el poder, es conservar tus votos, es conservar tu banca política. ¿Es más importante eso que salvar la economía? Entonces estamos hablando de 10 culos que valen más que lo del país. Y yo creo que en un momento a todos los que se dedican a la política les empieza a pesar más la política que las decisiones. O sea, en algún momento, previo a elecciones y eso, es como que todo, el parámetro de elecciones empieza a pesar cada vez más a medida que te vas acercando. Claro. Yo, qué sé yo, andá vos a tomar la decisión de, che, bueno, por 2 meses no va a haber carne en el mercado interno. Te hacen carne con vos, boludo. Te cortan no, vos, y además también, digo, yo acá voy a traer como obviamente siempre la mirada económica de que los ciclos económicos son más largos que las elecciones, más de 4 años, toda la pelota, pero alguien que está más metido en el palo político te puede decir, bueno, justamente ganar las elecciones es importante porque vos ahí podés seguir desarrollando ese modelo económico. Digo, vos no desarrollás políticas económicas en la nada, sino que desarrollás políticas económicas desde un Estado que se elige democráticamente a través del voto. Entonces hay un peso importante a la hora de querer establecer una perspectiva, un modelo, una forma de desarrollo económico. Ok. Cande, ahí te la justifiqué. Sí, volviendo ya entendí. al repaso y a la comparación de datos y medidas de este año. Entonces, ¿por dónde, digamos, cuál es la línea que va a tomar el gobierno? ¿Cómo se va a encauzar esto? ¿Cuál va a ser la decisión? ¿Tomar plata de ahí, de las exportaciones? ¿Cómo? Para que nos termines de contar el cuentito. Antes de contar el cuentito, me parece importante hacer la comparación regional, ¿no? Y para para comparar cuánto gastó Argentina en el gasto COVID, hay que comparar en
la economía argentina, porque cuando se leen titulares de, bueno, Estados Unidos inyecta miles de millones de billones de dólares, bueno, Estados Unidos es una economía más grande, además de que es un país del norte global, ¿no? Pero más allá de eso hay que compararlo en términos de PBI. Argentina gastó el año pasado 3,4% del PBI en gasto COVID y la región en promedio gastó 2,4%, o sea, tuvo un gasto un poco más alto que el resto de América Latina, pero cuando comparamos con los países del norte, cuando comparamos con Europa, con Estados Unidos, ellos tuvieron gastos del 6,7%, o sea, casi el doble de lo que se gastó acá en estas políticas de, o sea, pagar salarios o ingresos directos para la población, para mantener, digamos, el aparato productivo y la economía y sus indicadores. Entonces, digo, como para dimensionar un poco los debates que se están dando no solo acá, sino en todo el mundo. Y en esas tensiones es que se están pensando qué medidas se van a tomar a partir del viernes, porque vence el DNU que restringía la actividad nocturna y demás, y a la vez la ola de contagios, si bien no es que viene creciendo exponencialmente, sí está bastante complicado todo el sistema de salud y demás, así que esperan mayores restricciones y no una flexibilización de la fase en la que estamos actualmente, por lo menos hablando en AMBA. Claro. Bien. Así que la respuesta es no sabemos, pero sí sabemos una cosa, que es que los indicadores sociales, digo, la pobreza, la indigencia, están muy afectados por esta crisis económica y que algún tipo de erogación, más allá de los 15.000 pesos que ya se dieron, va a tener que haber durante el año. Cande, ¿cuándo...? Sí. Dale, Luqui, dale. No, perdón. O sea que si se vienen más medidas de restricciones... jueves, viernes o cuando nos enteremos si es que suceden, deberían venir también acompañadas de alguna medida económica. O sea, deberíamos esperar que venga como una medida de, vamos a hacer esto, se va a cerrar esto, se va a cerrar esto, y van a recibir esta cantidad de plata, o sea, vos sentís que va a venir medio en paquete la medida. Tendría que venir en paquete. Lo que sucedió la vez pasada es que en la conferencia de Alberto no hubo ninguna mención a una medida económica, eso generó mucho revuelo, y después al otro día, que para mí fue una falla de la comunicación, porque claramente vos lo tenés que comunicar en paquete, y al otro día se dijo, no, bueno, va a haber una erogación extraordinaria de los 15.000 pesos. Entonces entiendo que para esta vez ya se presentaría todo en conjunto, porque vos no podés decirle a alguien, vos tenés que cerrar tu comercio, ponele desde las 6 de la tarde, o lo que sea, digo, la restricción que venga, y no darle ninguna compensación en un contexto, digo, de un país que ya está hace 3 años en crisis y con una economía estancada hace 10 años, porque, digo, los dejás sin ingresos en ese mes. Entonces, algún tipo de transferencia tiene que haber. Cande, yo te quería preguntar por en realidad todo esto aparte de una idea en la cual también estás incluida vos y todos nuestros columnistas, que es ir a Bariloche en el invierno. Nosotros lo que queremos, lo que yo quiero es ir este invierno a Bariloche a hinchar las pelotas, básicamente. Entonces, ideo Winterix, la nueva campaña de invierno de Vorterix, en donde ayudamos a reactivar el turismo después de los picos de vacunación y bla, bla, bla. No sé, y necesito preguntarte esto. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, el turismo de invierno en cuanto en materia económica, que se reactive, ¿entendés? Porque realmente hay un montón de lugares de la Argentina que el año pasado pasaron el invierno en plena pandemia, en cero turismo total, y que calculo que ahora, a 3 meses del invierno, ¿a cuánto estamos de agosto? ¿Estoy bien? Mayo, junio, julio, agosto, sí. Más o menos de julio a agosto, ya lo deben estar previendo, a ver si se puede volver a reactivar ese motorcito. ¿Es un motorcito importante o no tanto? El del turismo de invierno en la Argentina. En general, digo, el sector de turismo y también el gastronómico, digo, los sectores más afectados por la pandemia, obviamente que afectan al PBI, a la actividad económica, pero el sector que tiene más peso en el PBI sigue siendo industria y comercio. Obviamente que comercio se ve afectado por estas cuestiones. Ajá. Y hay un montón de puestos de trabajo y es un sector sensible, digo, todo lo que ya sabemos, pero son las cuestiones que más se cierran cuando pensás en un sistema de salud que no va a dar abasto, porque también cuando te vas de los centros urbanos, los sistemas de salud son más chicos, porque atienden a su población, digo, estable, claro. Entonces son espacios más chicos, así que es medio complicado.
también hay que ver qué va a pasar con la vacunación hasta ese momento, digo, qué tanta libertad se pueda hacer en ese sentido, pero complicado. Me parece hermoso el plan, pero complicado. Re complicado, ¿no? Yo quería ir un fogoncito, todo el equipo juntos en un fogoncito en la nieve, hermoso. Ahí yo con un yeso, porque yo me rompí una pierna tratando de hacer snowboard. Haciendo culipatín, bien ridiculito, ahí todo, charlando, historias de fantasmas hasta tarde, en una cabaña, en un refugio, ahí Inti Bonomo contando historias. Birrita. Qué lindo, birruli ahí, nieve, linda, enfriando la birra en la nieve, qué linda vida, la puta madre. Haciendo un Lucky de nieve, haciendo el Lucky de nieve. Todo tapado con nieve hasta acá, con la cara ahí. ¡Ay, hermoso! Una hipotermia. La ves difícil que antes. Encima contaste esto y todos por Zoom, o sea, imagínate. Tremendo. No, pero esto es dolor país. Chicos, esto se va a dar vuelta. Se va a dar vuelta, porque pará, yo estoy leyendo mucha vacuna llegando, estábamos en 8 millones de vacunados. Eso. Esta semana ya mi viejo y mi vieja, estoy re contento, vacunaron acá en River a mi mamá y a mi papá. Digo, si esto sigue avanzando en los próximos 3 meses, tal vez estemos para una reactivación de turismo en invierno, ¿o no? ¿No la ves? Todavía estamos en un 15% de la población vacunada. La veo difícil que para invierno lleguemos con una población un poco más. Pero debería acelerarse el ritmo de vacunación en algún momento. Yo creo que en algún momento la curva va a ser así exponencial. Déjenos pensar en positivo, la concha de la lora. ¿Querés pensar hay una forma de pensar en positivo, porque los países del norte, que ya lo vienen pasando hace más tiempo, digo, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una sobreoferta de vacunas. Hay tantas vacunas que, digo, como tienen exceso no solo por la disponibilidad de las distintas marcas, sino por la cantidad. Mirá, ¿Eso es bueno para nosotros? No, pero digo, genera una perspectiva de decir, bueno, hay una superación de este momento, que no quiere decir que volvamos a lo que era 2019, pero sí un relajamiento en estas cuarentenas más estrictas. Tremendo. Pero falta, digo, hay que tener paciencia. Creo que en 3 meses. Me escribe Mario justo, me dice, Capo, ¿qué hago? ¿Levanto Winterix? Y no sé qué decirle, boludo, ahora. Esperá, todavía decirle que no, decirle que puede ser una realidad. Lo bloqueo, lo bloqueo. Que no aparezca más foto de perfil. No lo leas, lo bloqueo. archivalo. Lo archivo el chat. Che, Cande, gracias, clarísima como siempre, gracias. Gracias a ustedes, les mando un beso. Un beso. Llévate unas milanesas a lo de mamá.